pudieron. Sí, Claro. igual es Claro, yo hoy se me hacía fácil ir, pero bueno, si no, voy a tener que ir el jueves. Porque exacto, mañana no voy a poder. así es. Así que. Porque si no hubiese ido hoy, pero bueno, nada, ya está. Si no podés, si no pudiste hoy, va a ser el jueves y no hay problema. Ok, era eso, nada más. Gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, chicos, vamos a arrancar. ¿Qué decía? No contesto. Cualquier cosa, si te dice algo, es para comprar en Shop Samsung. Sí, estoy silenciada, ¿no? ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí. Sí, bueno, sí, porque tenía algún problema con el audio. Bueno, vamos a arrancar. Hoy lo que vamos a... Son, chicos, elecciones pero es de la obra social de la universidad, así que no sean problemas, por los que preguntan. Después, en todo caso, al final, si quieren, hablamos. No, tranquilos, chicos. Hablamos después al final, ¿sí? Porque si no, pero no sean problemas. Los que tienen alguna duda se quedan y lo charlamos. Hoy vamos a ver análisis financiero. Antes que nada, no sé si alguno tiene alguna consulta, algo sobre, sobre lo que vimos hasta ahora, si se quieren sacar alguna duda, y si no, pasamos ya al tema de hoy. Bueno, entonces les decía, hoy lo que vamos a ver es análisis financiero y vamos a enmarcarlo. Un poco esto de, a mí siempre me gusta, yo generalmente digo, bueno, volvemos a la primera clase. ¿Por qué? Porque si nosotros dedicamos toda una clase para enmarcar las finanzas, qué hace el administrador financiero, cada cosa que damos, queremos que ustedes vean que está relacionado con ese objetivo fundamental y con todas las, todo lo que vimos en esa primera, en ese encuentro, que nos hablaba de las áreas, las decisiones, los objetivos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros decimos que el administrador financiero tiene que tomar decisiones, tanto en el largo plazo como en el corto plazo, ya sea en cuanto a inversiones y financiamiento, para eso tiene que tener información, tiene que tener conocimiento. O sea, ¿se acuerdan? Datos que procesados, analizados, categorizados, filtrados, que se transformen en información que brinde conocimiento. Bueno, el análisis financiero, el análisis económico financiero, que es lo que vamos a ver hoy, justamente es una herramienta que nos permite, nos ayuda a tener información para la toma de decisiones. Así que yo voy a compartir ahora. Ustedes tienen un Power que básicamente es, a ver, esperen que ya que estamos lo vamos a poner en pantalla, modo de presentación. Les decía que tienen un Power y un PDF. Básicamente son lo mismo, la diferencia es que en el PDF tienen un ejemplo con un estado de situación patrimonial, un estado de resultados ajustado, porque justamente, como le dijimos la clase pasada, el administrador financiero, para tomar decisiones, hay veces que tiene que ajustar los estados contables, y entonces ahí les dejamos un ejemplo, una situación al inicio, una situación al final de un ejercicio creo, de un año,
con números muy sencillos que ustedes pueden ir siguiendo. Yo les voy a ir dando algunos ejemplos, y si es necesario, yo tengo el PDF acá abierto y lo vamos compartiendo. Bueno. Entonces, esto del análisis, el análisis de razones, ratios, las razones y los ratios son lo mismo, son relaciones matemáticas. Los índices también, pero los índices lo que hacen es marcar una tendencia. O sea, los índices lo que hacen es relacionar un mismo rubro en distintos momentos en el tiempo. Entonces eso lo que permite es ver una tendencia. En cambio, las razones o los ratios, que son relaciones, como lo dice acá, que son relaciones matemáticas, justamente son razones. Una razón es una división, numerador y denominador. Lo que permiten los ratios es relacionar distintas categorías, o relacionar valores de activo con pasivo, de resultados con activo, de resultados con pasivo, con valores de mercado, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo del análisis financiero a través de ratios, razones e índices? Bueno, conocer y comparar el comportamiento y la evolución de la empresa. Si nos permite conocer cómo evoluciona la empresa, nos permite hasta hacer un análisis, porque se pueden aplicar estos índices, estos ratios, estas razones, se pueden aplicar también a información proyectada, a estados de situación patrimonial, estados de resultados proyectados. Entonces, también permite proyectar situaciones posibles, situaciones futuras. Pero fíjense lo importante que es que nos permite conocer y comparar. O sea, un índice, ya les digo, un índice, un ratio, una razón por sí solos no dicen absolutamente nada. Si uno dice, ¿cuál es el índice de rotación de los créditos? 4. ¿Y eso qué es? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Significa que mejoró? ¿Significa que empeoró? Claro, en realidad lo que hay que hacer es compararlo. Entonces, un índice por sí solo no nos dice nada. Entonces, para obtener información lo que hay que hacer es compararlo. ¿Y compararlo con qué? Y uno lo puede comparar con índices históricos, contra la competencia, contra lo que estaba proyectado, contra los objetivos que uno se había planteado, contra el parámetro que uno desee. Pero lo importante es que un índice, un ratio por sí solo no dice nada, lo que nos dice es, cuando se genera información es cuando uno lo compara. Fíjense que el análisis financiero facilita, o sea, nos brinda información para que, para las decisiones de inversión, las decisiones de financiamiento, de políticas de dividendo, de administración de capital de trabajo y otros intereses específicos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que el administrador financiero tiene que tomar decisiones acerca de inversión. Puede ayudarse a través de el análisis de índices. Uno puede determinar con un índice el retorno de la inversión, el margen de utilidad. Esa información sirve para tomar decisiones acerca de la inversión, acerca del financiamiento, índices relacionados con el grado de apalancamiento. Ahora los vamos a ir viendo. Políticas de dividendo. Uno puede inferir una política de dividendos, o puede ver si la empresa está cumpliendo con lo que había prometido. Permiten, y esto lo vamos a recontraver ahora, tomar decisiones acerca de la administración de capital de trabajo, rotación de inventarios, periodo de pago a proveedores, etcétera, liquidez, prueba ácida, unos de ustedes ya los conocen, los índices, ahora los vamos a ir viendo. Intereses específicos, ¿por qué? Bueno, les cuento, los índices son infinitos. En realidad no existe una cantidad X de índices. Los índices son infinitos
¿Por qué? Porque uno puede seguir inventando índices de acuerdo a sus necesidades. Lo que pasa es que para un análisis financiero básico existe una batería de índices que son los que encuentran normalmente en la bibliografía acerca del tema. Pero ¿qué pasa? Después cada actividad tiene sus propios índices, y es más, seguramente muchos de ustedes por ahí trabajan con algunos ratios, algunas razones que ni siquiera se dieron cuenta de que están aplicando ratios o razones o índices, y que son muy específicos de la actividad. Por ejemplo, qué sé yo, rotación en un hotel, rotación de camas, uso de un piso, uso de un ala, uso de una habitación. Eso no lo van a ver en otro tipo de industria. ¿Mm? Y son muy específicos para una actividad. Ahora, ustedes no, ahora al estar trabajando en forma virtual, no estamos haciendo otro tipo de trabajos. En la presencialidad nosotros les pedíamos que conseguir 2 balances consecutivos, hacer un análisis financiero, y muchos preguntaban, ¿y cuántos índices tenemos que hacer? ¿Y cuáles tenemos que hacer? Y depende de lo que quieras hacer. Cuando uno hace un análisis, lo primero que se tiene que preguntar es qué es lo que está buscando, cuál es su objetivo, qué es lo que querés saber. Dependiendo de lo que querés saber, va a ser el análisis que vas a hacer y los ratios que vas a utilizar. Uno puede querer hacer un análisis general para ver la salud en general de la empresa, y bueno, entonces uno aplica una batería de índices que tienen que ver, ahora lo vamos a ver, de acuerdo a la clasificación de liquidez, de endeudamiento, de margen, de utilidad. Pero después, cuando uno detecta algo, o cuando uno quiere hacer foco en algo, ahí empieza a utilizar índices que le dan mayor precisión, y entonces por ahí uno termina utilizando 50 índices, de los cuales 10, 12 fueron generales, y el resto son muy específicos para poder descubrir determinadas cuestiones en determinado tema específico. Por eso les digo, lo de los intereses específicos. Bueno, algo antes de meternos con esto de la metodología, algo que hay que tener en cuenta es que la información básicamente sale de los estados contables. Y después va a haber otra información que uno necesite o quiera utilizar, que van a tener que recurrir a otras fuentes de información. Un análisis básico de un estado tanto de situación patrimonial como un estado de resultados, consiste en hacer lo que se llama un análisis horizontal. ¿En qué consiste un análisis horizontal? Un análisis horizontal consiste justamente en calcular, acá sí, índices. Por eso hago la diferencia, si bien muchas veces, y ustedes también lo van a escuchar y lo van a utilizar ustedes como sinónimos, índices y razones, no son exactamente lo mismo, ¿no? Porque los índices hacen referencia a un mismo rubro. Entonces, en un análisis horizontal, justamente lo que se analiza es la evolución de un rubro. Y se aplica ese análisis horizontal, se aplica tanto al estado de situación patrimonial como al estado de resultados. Obviamente se puede aplicar un análisis horizontal a otra información, como yo les dije. Quiero ver el análisis horizontal de la tasa de uso de las habitaciones triples en el 5º piso de tal hotel. Entonces veo cuántas se usaron en enero, cuántas en febrero, cuántas en marzo. Eso es un análisis horizontal porque estoy analizando siempre el mismo rubro y viendo la evolución. Pero dejando de lado esto específico, vamos a meternos en
en este análisis general de un estado de un estado de situación patrimonial y de un estado de resultados. El análisis horizontal, ¿en qué consiste? Consiste en tomar un estado de situación patrimonial a una fecha, la última, el último estado de situación, y uno anterior con el cual uno se quiere comparar. Y ver la evolución de cada uno y ahí uno puede decir los rubros o las cuentas que conforman esos rubros. Entonces uno ve la evolución de caja, inversiones transitorias, créditos por ventas, inventarios, rodados, muebles y útiles, otros activos fijos. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se hace ese análisis horizontal? Que se hace tanto para el activo como para el pasivo y el patrimonio neto, y para el estado de resultado. Uno compara un estado de resultado de un ejercicio con el otro. ¿En qué consiste? Consiste en tomar los valores del último estado de situación, dividirlo sobre los valores del balance de, llamémoslo, inicio, o del ejercicio anterior, y de ahí surge un número índice. Entonces, supongamos, yo le doy un ejemplo, las ventas, estamos, qué sé yo, en el X2 y me comparo con el X1. Las ventas del X2 fueron 110, las ventas del X1 fueron 100. Si uno hace 110 dividido 100, ¿cuánto va a dar? 1,1. Eso es un índice, 1,1. ¿Qué significa 1,1? Significa que ese rubro creció. El 1, el primer 1, el entero, significa que se mantuvo igual. Y el coma 1 o coma 10 significa que creció un 10%. O sea, se mantuvo el 100 y aparte creció un 10%. Obviamente, si el índice me da 0,9, 0,90, ¿cómo sería que me da 0,90? ¿De dónde puede surgir? Un ejemplo matemático. X1, ventas 100, X2, ventas 90. Tomo el valor actual, el del último ejercicio, el del X2, 90 dividido 100, me da 0,9. Ese 0,9 o ese 0,90 significa que hubo una disminución del 10%. Esto para todos los rubros. En Dunroff tienen un ejemplo, así que no van a tener grandes inconvenientes. Es muy sencillo. El análisis horizontal, eso sí, algo que hay que tener en cuenta cuando uno hace un análisis horizontal, es el tema de la inflación. Es el tema de la inflación y de la estacionalidad. Pero primero vamos a hablar de la inflación. Acá se pueden hacer para superar el problema de la inflación, porque ¿qué pasa? Uno tiene, por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de un análisis horizontal de un estado de resultados, ventas. Ustedes venden mouse. El mouse lo vendían el año pasado a 100 pesos. Vendieron 1000 mouse, 100.000 pesos. Este año, porque hubo inflación, se vendieron 110.000. O sea, 110.000 pesos. Pero la cantidad de mouse sigue siendo la misma, se vendieron 1000. Lo que pasa es que ustedes aumentaron el precio de venta un 10%. Entonces, obviamente, y creo que acá ninguno tiene inconveniente en comprenderlo, se estarían engañando si uno toma el estado de situación patrimonial del ejercicio anterior, el estado de resultado del ejercicio anterior, el estado de resultado de este ejercicio, ven que las ventas crecieron de 100 a 110 o de 100.000 a 110.000 y dicen que las ventas crecieron un 10%. Bueno, van a tener que hacer alguna aclaración. O crecieron un 10% simplemente porque hubo inflación y que la verdad que las ventas reales se mantuvieron igual, o para evitar eso, ¿qué hay que hacer? Tengo que inflacionar el ejercicio base, el X1, o deflacionar el X2, el último ejercicio. ¿Cómo hago para inflacionar el ejercicio base? Y multiplico por 1 más la tasa inflacionaria.
Si la inflación fue del 10%, multiplico por 1,10. Claro, cuando uno multiplica por 1,10, los 100 del año base se transforman en 110. Y cuando yo divido 110 sobre 110, ¿cuánto me da el índice? 1. Entonces, tenemos dos maneras de superar el efecto inflacionario. Deflacionando, o sea, tomando el último ejercicio y dividiendo el último ejercicio, el X2 en este caso, dividiendo por 1 más la tasa de inflación, o inflacionando el ejercicio anterior, multiplicando por 1 más la tasa de inflación. Existe otra manera, que lo vamos a ver la clase que viene o la otra, cuando veamos este repaso de matemática financiera, en lo que es lo que se llama el arbitraje de Fisher, que consiste en, se los digo ahora, ¿vale? Es fácil. En vez de ajustar uno u otro, ajusto el ratio, ajusto el índice. Y si yo sé que el índice me da, tomando los valores nominales, 1,1, pero la inflación fue del 10%, al 1,1 que me dio el índice lo divido y listo. Ajusto directamente. En vez de ajustar un valor de un estado de resultados o el valor del otro, ajusto directamente el índice. Pero después lo vamos a terminar de ver la clase que viene. Pero bueno, con el tema del análisis horizontal, un cuidado que hay que tener es ese, es el tema de la inflación. Ahora, parece muy fácil, parece muy sencillo. ¿Le tengo que aplicar la misma tasa de inflación a todo? Y no lo sé. Yo, bueno, por ahí después en algún momento lo comparto, cuando veamos repaso de matemática financiera. No sé si alguna vez alguno tuvo que calcular el índice inflacionario para hacer algún ajuste de algo en alguna actividad. Si ustedes entran a la página de INDEC, tienen el IPC, el índice de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas, son índices. Si ustedes utilizan, si quieren ver el índice de precios al consumidor, ingresan después yo la clase que viene les muestro, si no, un ejemplo. Arranca en el 2016 y en ese año base, en enero creo del 2016, el índice es 100, dice 100. Al mes siguiente dice 101. ¿Qué significa? Significa que de lo que valía 100 en enero de 2016, en febrero valía 101. Y por ahí en marzo dice 104. ¿Y qué quiere decir? Que lo que valía 100 en enero, en marzo valía 104. Y así tienen todos los meses, y cuando uno quiere calcular la inflación entre un mes y el otro, lo único que hace es dividir el último dividido el anterior, cuando uno quiere saber, qué sé yo, el periodo de en los últimos 6 meses, y tomo el último índice, el de este mes, sobre el de hace 6 meses. Y ahí sale el índice de inflación. Lo que sí lo tienen dividido por categorizado, tienen distintos rubros, tienen distintas aperturas. ¿Y qué pasa? Esto yo se los comento porque hay que tener mucho cuidado cuando uno hace este análisis. Supongamos que una empresa tiene, uno está haciendo un análisis horizontal de un estado de resultados, pero tiene insumos importados. Y pero la plata esa, ¿dónde está? Si no me la dije. Alguien que tiene problema con la plata, vamos a tratar de mutear. A ver si puedo. Bueno, ahí está. Chicos, cuidado con los micrófonos. Presten atención de no tener los micrófonos abiertos. Bueno, esperen que volvemos a... Desde la diapositiva actual. Ahí está. Volvemos a compartir. Bueno, entonces les decía, que hay que tener cuidado cuando uno hace un análisis horizontal y dice, no, sí, ajusto y ajustan todo, y no, tenés que tener cuidado, porque ¿qué pasa?
si vos tenés tu costo de mercaderías vendidas a valores nominales son los que están ahí en el estado contable, ¿no? Qué sé yo, el costo de mercaderías vendidas del X1 decía 100 y el costo de mercaderías vendidas en el X2 dice 110, y vos decís, no, aumentó, pero me quedo tranquilo, porque si lo que aumentó es, esto es la inflación, divido por 1,10, sí, pero pará, te dice alguien. Pero si todos tus insumos son importados. Bueno, pero la inflación, sí, pero vos los traes de Italia, no sé, voy a decir cualquier país, los traes de Italia. Sí, ¿y por qué le estás ajustando por la inflación argentina? No, pero yo los pago en euros, ¿y cuánto lo pagabas a principio de año? 1 euro. Y a fin de año, 1 euro. ¿Y el tipo de cambio cambió? No cambió el tipo de cambio. Y pues eso no está sujeto a la inflación. Entonces, ojo con los rubros que ajustás. Bueno, otro tema a tener en cuenta con el análisis horizontal es la estacionalidad. Con el análisis horizontal y con otros también, cuando hablamos cuando apliquemos la batería de índices, cuando veamos cada uno de los ratios, también tenés que tener cuidado con la estacionalidad. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, trabajo en una actividad que es estacional. Hay épocas en que se trabaja más, hay épocas en que se trabaja menos, y cuando yo hago un análisis, la verdad que sería, es decir, me estaría engañando a mí mismo si digo que algo mejoró porque lo comparo un periodo del año de mucha actividad con un periodo del año de poca actividad. En realidad lo que tenés que hacer es, cuando tenés actividades estacionales, fíjate contra qué te comparás. Porque no es todo tan sencillo. Sí, agarro y comparo, qué sé yo, el bimestre, no sé, mayo-junio contra noviembre-diciembre. Pero la actividad es igual. ¿Qué haces? No, vendo aire acondicionado. Y es lo mismo. ¿Te brinda alguna información hacer esa comparación? No. Entonces lo que tenés que ver, o por ahí sí, no lo sé, pero lo que tenés que ver es qué es lo que estás buscando, qué es lo que querés saber. ¿Te sirve lo que estás averiguando? Eso es lo fundamental. Uno, tener en claro qué es lo que necesita saber y si no se está terminando engañando a uno mismo. Así que cuidado con la estacionalidad. Lo mismo que con los promedios, cuando uno se compara con el promedio de la industria, del negocio al que vos te dedicas. Bueno, fíjate cómo está compuesto ese promedio también. Que no haya mucha dispersión, porque si hay mucha dispersión, por ahí el promedio no sirve, y en vez de utilizar un promedio, te conviene compararte contra 2 o 3 que son las líderes o que pertenecen al mismo, más o menos al mismo segmento que tu empresa, o que son tu competencia directa, etcétera. Todo depende de lo que uno busque. Pero acuérdense, análisis horizontal tenés que tener en cuenta el tema de la inflación, tenés que tener en cuenta el tema de la estacionalidad, y después vamos a ir viendo algunas cuestiones más. Bueno, ¿en qué consiste? Perdón, que vuelvo para atrás. Ahora se ve bien. ¿En qué consiste un análisis vertical? Un análisis vertical consiste básicamente, después lo tienen bien explicadito en Dunraw, en el material que nosotros les vamos a dejar cuando ustedes completen la autoevaluación. Después nosotros les damos el material para que ustedes chequen si lo hicieron bien. Entonces, ¿en qué consiste un análisis vertical? Un análisis vertical consiste en hacer un estado de situación patrimonial y un estado de resultados porcentuales. Me detengo un segundito y hago una aclaración del análisis horizontal. Vuelvo para atrás un segundito. Yo les decía que en una época les hacíamos hacer un trabajo, cuando estábamos en la presencialidad, un trabajo que consistía en hacer este análisis horizontal con un estado de situación patrimonial y uno de resultados, obviamente comparado con ejercicios anteriores. ¿Y qué pasa? Ustedes presentaban ventas X1, ventas X2, dividido, y algunos ponían 1,1, ese es el índice, ese índice significa que algo aumentó el 10%, o 0,9, algo disminuyó un 10%.
Bárbaro, algunos ponían eso. Otros ponían, en vez de 1,1, ponían 10%. Bueno, está bien, con el signo de porcentaje se entiende, 10%. Está bien, crecimiento de 10%. Pero ¿qué pasa? Cuando el índice era de 0,9, también ponían 10%. El tema es que si ponen 10% entre paréntesis o le ponen el signo menos adelante, uno entiende que lo que pasó fue que disminuyó un 10%. El tema es que presentaban los trabajos y los presentaban y decían, no, lo que pasa, nosotros decíamos, disculpame, acá hay algo que yo veo que pasó de 100 a 110 y otro rubro que pasó de 100 a 90 y en los dos pusiste 10%. ¿Cómo puede ser? Hay algo que no está bien. No, lo que pasa es que estaba en rojo, pero mi impresora es blanco y negro. No pueden cometer ese tipo de errores. Y lo digo porque, chicos, porque ustedes ya están en una altura de la carrera que, como dijo Gabriel, y Pablo les va a exigir que cumplan con determinados requisitos para presentar los trabajos. Cuando vos presentás una tesis, una tesina, o cuando presentás después en la vida real un informe, no podés cometer esos errores básicos. No, lo que pasa es que adelante tenía el signo menos, pero no salió impreso, y que no lo miraste, lo entregás sin mirar. No se pueden cometer esos errores tan básicos. Entonces eso también lo exigimos nosotros. Por ahí no es el caso porque no van a tener que presentar, pero ténganlo en cuenta para un examen. ¿Sí? A donde algo tiene que ser de determinada manera, no te puedes, si es muy fácil, no te puedes equivocar. Nosotros, ¿qué decimos? Hay errores que son muy básicos, pero que tienen que son descalificadores. Entonces, imagínate vos, te la pasaste estudiando, hiciste un trabajo espectacular, te presentás un informe en tu trabajo profesional y algo que disminuyó y algo que aumentó un 10%, lo presentás igual. Es garrafal el error. Así que cuidado con eso. Yo lo que digo es que si ustedes el trabajo se lo presentan a un profesional o a alguien que tiene conocimiento sobre el tema y presentás un índice, presenta el índice 1,1, 0,9 y lo van a entender, no es necesario pasarlo a porcentajes. Pero bueno, dicho esto, sigo con el análisis vertical. El análisis vertical consiste en tomar el estado de situación patrimonial y el estado de resultados y armarlo, pero en forma porcentual. ¿Qué significa esto? Vamos con el estado de situación patrimonial. Bueno, el total del activo pasa a ser el 100%. O sea, es el 100% de la estructura de inversiones. ¿Se acuerdan? Que yo dije visión financiera de la empresa, estructura de inversiones, ese es mi activo. Bueno, el total del activo pasa a ser el 100% de la estructura de inversiones, del activo total. Y entonces lo que ven es la participación relativa de cada uno de los rubros o de cada una de las cuentas en ese activo total. ¿Pueden hacer subtotales? Sí, subtotal activo corriente, subtotal activo no corriente. El tema es que la suma de todos los rubros tiene que llegar al 100%. Lo mismo hacen, y fíjense que no voy a decir con el pasivo, lo mismo hacen con la estructura de financiamiento. O sea, el 100% es la suma de pasivo más patrimonio neto. Ese va a ser el 100%, entonces después van a decir, proveedores es el tanto por ciento del total de pasivo más patrimonio neto. Deudas fiscales, deudas comerciales, subtotal, pasivo corriente es el tanto por ciento de la estructura de financiamiento. Pasivo no corriente es tanto, y así con cada uno de los rubros. Lo mismo con el patrimonio neto, y hasta lo dividen en reservas, capital, resultados no asignados, etc. Bueno, uno se preguntará, ¿para qué sirve esto? Y es puede brindar mucha información y muy buena información, porque ustedes tienen, por ejemplo, una empresa que es nueva. Doy simplemente un ejemplo. O ustedes ya pueden tener su propio estado. Imagínense, ustedes hicieron una evaluación de proyectos, entonces en esa evaluación de proyectos la complementaron con un presupuesto, con
que tiene mucha más precisión para el primer año de vida de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden hasta pueden hacer un estado de situación, un balance ideal. ¿Ideal qué es? Y mira, yo la verdad quiero que los créditos no superen el tanto por ciento de mi activo total. Entonces, después no importan los valores, si es 104.208 o 107.208. El tema es que cuando vos tenés un balance porcentual y tu empresa viene creciendo, si vos lo mirás a simple vista y mirás los valores absolutos, y vas a ver que Caja dice 1.362.908 y al otro año 2.942.806, sí creció, pero en realidad creció toda la empresa. Ahora, si vos lo armás, ¿creció por qué creció toda la empresa? Y creció toda la empresa porque por ahí ganaste nuevos mercados, porque es una empresa nueva, que se está desarrollando, no importa. Lo que sí vos sabés es que las proporciones, si se mantuvieron o no. Che, pero mira, vamos con un estado de resultado, que es muy sencillo. Vos tuviste ventas en un ejercicio de 102.904,17 y en el otro tuviste 272.809. Y el costo y otros números raros, así. Y si vos lo mirás así a simple vista, es difícil. Lo que vos, si vos haces un análisis vertical y eso lo transformás en porcentaje, ahí vas a tener información sencilla y a la vista de que el costo de mercaderías vendidas antes era el 61,3% de las ventas y ahora es el 62,4%. ¿Qué pasó? Claro, en los valores absolutos no te das cuenta de esa sutileza, pero que un costo pase del 61% al 62,2%, y bueno, ya hay que prestarle atención. ¿Por qué será? Más allá, no, pero mira cómo crecieron las ventas. Sí, crecieron las ventas, pero el costo no creció proporcionalmente, creció más que proporcionalmente. Eso te lo da un análisis vertical. Con el estado de resultados, como se habrán dado cuenta recién, con el estado de resultados, ¿cómo se hace el análisis vertical? El 100% son las ventas. Entonces, las ventas es el 100%, el costo de mercaderías vendidas es el tanto por ciento de esas ventas, y si querés lo pones entre paréntesis, así sabés que resta, claro. Si al 100 de ventas le restás el 70 del costo, te queda el 30 de la utilidad bruta. A esa utilidad bruta le empezás a restar los otros gastos de comercialización, etcétera, etcétera. Todo en función de las ventas. O sea, cada cuenta que conforma ese estado de resultados, dividido las ventas totales, te dice el porcentaje. Ahí tenés el análisis vertical. Generalmente les decía, un análisis de este tipo, un análisis general, consiste en hacer un análisis horizontal, un análisis vertical y después aplicar una batería de índices. Y compararse, hacer las comparaciones con el segmento, hacer, como les decía, si tienen un promedio del segmento, la competencia directa, o con lo que uno tenía proyectado. ¿En qué consiste esa batería de índices? Y bueno, en calcular índices de liquidez, de rentabilidad, de endeudamiento, de cobertura, de valoración de la empresa. Yo acá les traje una clasificación, esto lo armamos con Gabriel, y esta es una clasificación. Ustedes en el PDF van a ver que nosotros dejamos algunas otras clasificaciones dependiendo de los autores. Algunos los índices de liquidez los llaman de corto plazo o de endeudamiento a corto plazo. Por ahí los de rentabilidad los llaman de utilidad, los de endeudamiento lo pueden llamar apalancamiento. Pueden variar un poco las denominaciones, pero en general, más o menos,
los índices. El tema es que ustedes entiendan qué es lo que mide el índice. Más allá del nombre, si coincide con un autor, si coincide con el otro. La verdad que eso no tiene tanto sentido, lo googleás. Lo que vos no podés googlear es entender el tema. Entonces, cuando vos ves un índice, por eso nosotros decimos, chicos, ¿tienen que saberse los índices de memoria? No. Sí, sabete 3 o 4, yo te voy a decir los que tenés que acordar. Son pocos y son fáciles. Son fáciles. ¿Cuál es el tema? Que vos entiendas qué es lo que te dice el índice. Es más, vos no tenés ni que entender lo que te dice el índice. Vos lo que tenés que entender es lo que querés saber. Entonces vos decís, che, pero yo quiero saber esto. Entonces, si yo relaciono esto con esto, ¿me da la información que yo necesito? Sí, pero ojo que este valor que estoy tomando está contaminado por tal cosa y este no. A ver cómo hago. Y bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Entonces, clasificación, básicamente, índices de liquidez. Estos índices tienen que ver con los rubros de corto plazo, relacionan datos obtenidos de los rubros de corto plazo, caja, inversiones transitorias, créditos por ventas, inventarios, financiamiento a corto plazo, proveedores, ¿no? Son todos índices o ratios que que trabajan con esa información. Los de rentabilidad, los índices de rentabilidad son los que se refieren a los márgenes de utilidad y el retorno sobre la inversión, que son dos cosas distintas. Uno puede tener, el margen de utilidad es el margen sobre el costo, es la relación entre el precio de venta y el costo de un producto. El retorno sobre la inversión es la utilidad relacionada con lo que invertiste para obtener esa utilidad. Ahora lo vamos a ver. Endeudamiento, creo que es muy sencillo, es el nivel de apalancamiento, endeudamiento, leverage, referido al endeudamiento a largo plazo. Estos índices son los que tienen que ver con el endeudamiento a largo plazo, lo que marca la solvencia de una empresa. Los índices de cobertura, acá con los índices de cobertura ya aparecen los flujos de fondos. Índices de cobertura se utilizan para ver si uno puede hacer frente a las deudas, porque no es lo mismo decir, mi activo corriente es mayor que mi pasivo corriente, o sea, yo puedo pagar, sí, y si tu activo corriente es todo viene de cambio, y todavía los tenés que, es más, no, es todo materia prima, o sea, tenés que elaborar, obtener el producto terminado, después venderlo, y encima después tenés que salir a cobrarlo, y tu pasivo corriente vence todo mañana. Entonces un índice que a simple vista parecía muy bueno, cuando uno le aplica la lupa con un índice de cobertura, dice, sí, pero pará, el flujo de fondos no me alcanza para pagar lo que tengo que pagar ahora en 15 días. Entonces esos índices de cobertura... Sí. Disculpe, entonces el índice de cobertura ¿no se relaciona también con el índice de liquidez o la liquidez es algo inmediato? Sí, están totalmente relacionados. Por eso yo dije, en realidad es una lupa a los índices de liquidez. Por eso, vos aplicás índice de liquidez y si después querés más precisión, aplicás los índices de cobertura, totalmente. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno habla de índices de liquidez, uno de los rubros de corto plazo, que componen un activo corriente, uno de los activos corrientes, que es disponibilidades, caja y bancos. Pero en realidad hay otros rubros. ¿Qué pasa? Los índices de cobertura toman específicamente los flujos de fondos. Pero ahora lo vamos a ver, no te das problema. Esa es la diferencia, pero la relación está totalmente directa. Bien, gracias. Pero hay una diferencia importante, ahora la vemos. Y los índices de valoración de la empresa son los que me aportan información acerca de nuestro objetivo. ¿Cuál era, chicos? Maximizar el valor de mercado de la empresa. Bueno, estos índices me permiten ver cómo está siendo valorada la empresa en el mercado. Así que bueno, para que nos podamos meter con esto del análisis financieros,
ustedes ya tienen que tener un conocimiento básico incorporado, que es cómo leer un estado de resultados. Era parte de lo que tenían para leer, que yo creo que ni necesitan repasarlo, pero bueno. Pero es importante que tengamos siempre en mente que las ventas menos el costo de mercaderías vendidas nos dan la utilidad bruta, nosotros costos y gastos que pueden ser comerciales, de administración, u otros gastos operativos, etcétera. Esto nos da el resultado operativo. Ese resultado operativo, también llamado utilidad antes de intereses e impuestos, o EBIT por sus siglas en inglés, Dunrauf lo aclara. En realidad, ya lo dije la clase pasada, utilidad antes de intereses e impuestos y resultado operativo no serían exactamente lo mismo, porque la utilidad antes de intereses e impuestos, fíjense que se llama utilidad antes de intereses e impuestos porque está antes de los intereses y antes de los impuestos. Puede suceder que una empresa tenga un resultado extraordinario que es antes de intereses e impuestos, pero que no es operativo. Porque lo operativo que aclaramos, que es lo referido a la actividad principal de la empresa. Pero ¿qué pasa? Dunrauf aclara que, como podemos, como sugiere Dunrauf y sugerimos nosotros también, si vos estás analizando una empresa que fabrica ventiladores de techo y tuvo un resultado extraordinario por la venta de mobiliario, y sacalo. Entonces, cuando vos sacás lo extraordinario, la UAI, o utilidad antes de intereses e impuestos, o EBIT, ahí sí pasa a ser lo mismo que el resultado operativo. Entonces, tenemos el resultado operativo, al cual después se le restan los intereses y queda la utilidad antes de impuestos, o base imponible, impuesto a las ganancias y utilidad neta. Básico. Bueno. Y ahora nos metemos con Profe, con cada disculpe, uno de los... se me tildó la computadora y no escuché qué dijo. ¿Y desde dónde? Desde que dijo los índices de valoración de la empresa, más o menos. No sé qué dio después. No, bueno, después de eso, que tienen que saber leer un estado de resultado. Nada más, Ok. no, ni más ni menos de lo que dijimos en la clase pasada, que hicimos la explicación de lo que era la utilidad bruta, lo que era el resultado operativo, que el resultado operativo, Dunrauf explica que si bien no es lo mismo que la UAI, o utilidad antes de intereses e impuestos, si uno le elimina a un estado de resultado todo lo que es extraordinario, resultado operativo y utilidad antes de intereses e impuestos, o EBIT, pasa a ser lo mismo. Ujú. Básicamente eso. Y después ya nos metemos Gracias. ahora con los índices de liquidez. Bueno, los índices de liquidez, como dice acá, son utilizados en la administración del capital de trabajo. O sea, nos permiten tomar decisiones o obtener información acerca de la administración del capital de trabajo. Y si bien acá dice que el objetivo es conocer la capacidad de satisfacer obligaciones a corto plazo, que es lo que normalmente van a encontrar en la bibliografía, yo creo que el objetivo va más allá de conocer la capacidad de satisfacer las obligaciones a corto plazo. Si se utilizan en la administración del capital de trabajo, el objetivo también es obtener información acerca de la evolución y la administración del capital de trabajo. Así que podríamos explayarnos un poquito más sobre eso. Es importante que ustedes sepan, recuerden cómo se compone, los rubros que componen el capital de trabajo, disponibilidades, inversiones, créditos por venta, bienes de cambio, y que a su vez, estos rubros tienen distinto grado de liquidez. ¿Qué es la liquidez? Y la liquidez es la capacidad que tiene el activo en transformarse en efectivo, en hacerse líquido, en transformarse en efectivo. Las disponibilidades, que están compuestas por caja y bancos, ya son efectivos, o sea, el grado de liquidez es muy alto.
las inversiones transitorias, también, salvo aquellas que sean un poco más a largo plazo, pero el grado de liquidez es bastante alto. Uno tiene un conocimiento acerca de ciertas inversiones, la fecha de vencimiento que tienen, y si uno tiene títulos que puede negociar libremente en el mercado de valores, se acerca al mercado y más allá de perder o ganar por la cotización, uno lo puede rápidamente transformar en efectivo. Los créditos por ventas ya es un poco más difícil de transformarlos en efectivo porque hay que esperar a la fecha de vencimiento del crédito que uno otorgó. Para poder cobrar esos créditos por ventas hay que esperar a que transcurra el plazo. Por eso el grado de liquidez es menor y el de, nosotros pusimos acá bienes de cambio, en realidad iría inventarios, y en ese inventario estarían los bienes de cambio, que a su vez son un poco más líquidos que otros inventarios de materiales o materias primas. Es más fácil transformar un bien que ya está en condiciones de ser comercializado que uno que todavía hay que terminar de procesarlo para dejarlo en condiciones de ser comercializado. Entonces, fíjense que cómo tienen distinto grado de liquidez. Ustedes habrán leído, lo vimos en la primera clase, que existe una relación entre riesgo y rentabilidad. Bueno, nosotros acá le agregamos a esa relación entre riesgo y rentabilidad el concepto de liquidez. ¿Y cómo podemos asociar este concepto de liquidez al de riesgo y rentabilidad? Ustedes ya saben que, lo dije en la clase pasada, que el mayor riesgo se compensa con mayor rentabilidad. Entonces, fíjense que los rubros de mayor liquidez, son los que dan menos rentabilidad. Claro, si yo tengo la plata inmovilizada en la caja, ¿qué rentabilidad obtengo? Puedo hacer colocaciones, inversiones transitorias, comprar, hacer alguna inversión de corto plazo, que eso me genera algo de rentabilidad, pero la mayor rentabilidad, ¿con qué la obtengo? Vendiendo los bienes que produzco. Eso es lo que me genera mayor rentabilidad. Pero ¿qué pasa? Yo, si tengo el dinero en caja, corro menos riesgo de que si lo tengo en bienes de cambio. ¿Por qué? Y porque la plata la tengo, y si tengo que pagar algo, si tengo que hacer frente a un vencimiento, y yo tengo mucha liquidez, me es más fácil enfrentar mis deudas de corto plazo. Si yo tengo los bienes de cambio, los tengo que transformar primero en efectivo, entonces corro más riesgo, pero ese mayor riesgo está compensado con la mayor rentabilidad. Ahora, cuando yo tengo mucha liquidez, tengo menos riesgo, pero tengo menos rentabilidad. A medida que voy perdiendo liquidez, va aumentando el riesgo, pero también va aumentando la rentabilidad. Esa es la relación que existe entre liquidez y riesgo y rentabilidad. Cuando yo tengo mucha liquidez, corro menos riesgo. Cuando yo voy perdiendo liquidez, voy transformando esos activos líquidos en activos menos líquidos, se me incrementa el riesgo, pero lo voy compensando con mayor rentabilidad. Bueno, vemos algunos de los índices principales de estos índices de corto plazo. Bueno, el primer índice que les presentamos acá es el índice o ratio, en realidad razón de liquidez corriente. Lo que hace es relacionar el activo corriente con el pasivo corriente. Es una primera aproximación. Uno pega un vistazo. Fíjense que voy a volver un poquito, esto lo van a ver en el PDF, pero se los profundizo un poquito ahora. Cuando dijimos que el análisis de índices está relacionado con las decisiones del administrador financiero, con las decisiones de inversión, de financiamiento, algo que no está por ahí acá en las diapositivas, pero
que sí lo dice en el PDF, es que quiénes son los usuarios de esto. Y ahí dice los accionistas, los inversores, los prestamistas. Claro, ¿qué pasa? Cuando vos querés invertir en una empresa, pedís, bueno, tráeme información de la empresa, que yo la quiero ver, me querés convencer de que compra acciones, o de que me haga tu socio, de que te compre parte del capital. Bueno, entonces, yo como potencial inversionista puedo hacer un análisis de índices. Estando dentro de la empresa, ni hablar. Yo soy el administrador financiero, estoy trabajando dentro de la empresa, me ayudo constantemente con índices, mi tablero de comando, y voy viendo cómo varía este índice, aumenta, disminuye, lo voy comparando. Ni hablar los usuarios internos. Los prestamistas, los que le prestan a la empresa, también le dicen, bueno, a ver, tráeme los últimos, los últimos 3 balances. O sea, ahí había que hablar un poco con Pablo, porque Pablo justamente, él, su actividad fuera de la universidad es en entidades financieras. Pablo, estás Acá estoy ahí. cualquier cosa. Te estaba escuchando hace No, contanos no un me poco, refería. ya que estás. Porque Pablo justamente lo que hace es esto, es análisis para ver si alguien califica o no para. ¿Es así, Pablo? Para obtener un préstamo. En realidad lo hacía exclusivamente hasta hace unos 5 o 6 meses, porque ahora estoy a Ah, te cargo de un equipo. ascendieron. Estoy en un equipo a cargo de un equipo de trabajo Qué grande. con otro tipo de responsabilidad y mayores responsabilidades. Pero la sigo conservando, aparte de esta responsabilidad que es el tema de definir o determinar si una carpeta de crédito aprueba o no aprueba. Y bueno, justamente el tema de los índices es un aspecto fundamental dentro del análisis que hago, que he hecho también como analista. Y estos son, lo que estamos viendo, los índices de liquidez son índices clásicos dentro de lo que es ese tipo de análisis y que te determinan si se califica o no se califica la carpeta, cuánto se califica, porque muchas veces decir, bueno, yo tengo este índice que me está proporcionando esta información. Bien, esto me permite a mí que tomar una decisión con respecto a qué es lo que voy a hacer con esa carpeta de crédito, cuánto va a calificar, si corresponde tanto monto o esto para descuento de cheque, para préstamo a sola firma o lo que sea. ¿Sí? Entonces termina siendo muy importante para lo que es la toma de decisiones. Para la toma de decisiones en general, en este caso desde mi punto de vista, como analista, para determinar la aprobación de la misma carpeta de crédito. Así que bueno, dentro de lo que Bueno, es el rubro de la práctica, a mí me ha sí, no, resultado aparte, muy importante. nunca me voy a olvidar de. Esto es una anécdota también. Una vez, una chica que había cursado con nosotros, que la volvimos a encontrar años después, y que estaba súper agradecida, porque también había entrado a trabajar en un banco, se había estabilizado en el banco, estaba muy bien, y nos agradecía, me acuerdo cuando me dijo, dice, no sabes, Alejandro, lo que me sirvió, dice, yo creo que entré a trabajar por una de las cosas que más hicieron hincapié era en el análisis de estados contables, y todo esto de índice que había visto con nosotros, la verdad que le fue sumamente útil, y bueno, eso a uno lo gratifica escuchar que lo que uno les transmite después realmente lo utilizan y les aporta para la vida profesional, que es un poco la idea, ¿no? Así que Totalmente, bueno, eso era lo que justamente les trataba de transmitir en la primera clase a las chicas y chicos, que termina siendo una materia fundamental porque es una materia muy integradora de un montón de cuestiones, ¿sí? Si bien acá se lo ve desde el punto de vista más financiero, no tanto contable, termina siendo muy importante para lo que es el trabajo profesional y también para lo que es la consultoría, justamente. Así justamente. que, bueno. Así que bueno. Bueno, Pablo, gracias. Sí, No, gracias, vale. si querés acotar, abrís el micrófono y listo. Bueno, chicos, entonces, índice de liquidez corriente, esto es uno de los que se tienen que saber, ¿no? Índice de liquidez corriente, activo corriente sobre pasivo corriente.
relaciona todo el activo corriente con todo el pasivo corriente. Yo hace un rato les daba un ejemplo, esto les da una aproximación. Che, mirá, con mi activo corriente, ¿puedo hacer frente a los vencimientos de corto plazo? Les hago una aclaración, yo creo que ya lo saben, pero por las dudas, cuando hablamos de corriente y no corriente, por convención el plazo para determinar si algo es corriente o no corriente es un año. Aquellos activos que tienen la capacidad de transformarse en efectivo a valores razonables, y hago esta aclaración porque algunos libros no lo aclaran esto, a valores razonables, porque uno puede tener una casa, y una casa, o un local, un depósito, en realidad es un activo no corriente. Sí, pero si uno lo pone a la venta a un precio regalado, la verdad que se transforma en efectivo en el corto plazo. Por eso la definición de activos corrientes son aquellos que tienen la capacidad de transformarse en efectivo en el corto plazo a valores razonables. Y los pasivos corrientes son aquellos que tienen vencimiento dentro del año de plazo. Entonces acá lo que nos da es una primera aproximación a si con los activos corrientes se puede hacer frente a los pasivos corrientes. Me voy a detener en algo que puede parecer muy sonso, pero que es fundamental. Activo corriente sobre pasivo corriente, uno si quiere, hay muchos de estos índices que uno si quiere lo puede multiplicar por 100 para expresarlo en forma porcentual. Imagínense que el activo es 200 y el pasivo es 100, 200 dividido 100, esto da 2. ¿Qué significa? Y que uno puede hacer frente con su activo corriente 2 veces a su pasivo corriente. Y fíjense que dije 2 veces. Nos ha pasado que por ahí les damos algún ejercicio o algo para hacer y lo saben calcular el ratio. Ahora le preguntamos, ese 2, ¿qué es? ¿2 pesos? ¿2 años? ¿2 personas? ¿2 dólares? ¿2 Y claro, ¿saben qué? Activo corriente sobre pasivo corriente, agarro el activo corriente y lo divido sobre el pasivo corriente, como les digo, imagínense, 200 sobre 100, ¿esto da 2? Sí, da 2. Y después no nos saben decir qué es ese 2. Entonces, ese 2, en este caso, son 2 veces. 2 veces que el activo corriente hace frente al pasivo corriente. Si lo querés multiplicar por 100 y expresarlo como 200%, está bien. El activo corriente es el 200% del pasivo corriente, que significa que es el doble. Sencillo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué limitación tiene ese índice? Ese es el índice de liquidez corriente, y justamente que ahí tenés todos los activos corrientes, los de mayor y los de menor liquidez, las disponibilidades y también los inventarios. Entonces, ¿qué pasa? Existe otro índice denominado prueba ácida. Acuérdense, estos son 3. Liquidez corriente, prueba ácida y ratio de tesorería. Y lo que vamos haciendo es ir quitándole al activo corriente los rubros de menor liquidez. Entonces, che, pará, acá hacíamos frente 2 veces al pasivo corriente, pero si yo le saco las existencias, los inventarios, que es lo más difícil de transformar en efectivo, ¿también puedo hacer frente al pasivo corriente? Y bueno, supongamos que 200 le saco 50 de existencia y me quedan 150. Sí, mirá, todavía podés seguir haciendo frente al pasivo corriente, pero en un menor margen, 1 vez y media, por ejemplo. Y si querés ajustar más todavía, lo que podés hacer es calcular el ratio de tesorería. Y solamente tomar las disponibilidades y las inversiones transitorias. O sea, aparte de las existencias, le restamos los créditos por ventas y nos quedamos solo con los rubros que tienen mayor liquidez. ¿Qué va a pasar? Puede ser que ahora, cuando quitemos también los créditos por ventas, aparte de las existencias, nos quede 100 sobre 100, lo que quiere decir que con las disponibilidades e inversiones transitorias que tenemos, podemos pagar nuestro pasivo corriente de todo el año. Ahora fíjense otra cosa más, chicos.
uno a simple vista puede decir, che, me quedo tranquilo, porque mira, el ratio de liquidez es de 2, la prueba ácida de 1,5, el ratio de tesorería me da 1, o sea, con lo que tengo en caja y en inversiones transitorias tranquilamente puedo hacer frente a los vencimientos de la deuda. Pregunta, en ese pasivo corriente que están los vencimientos de la deuda, ¿están también los intereses? Se los voy diciendo yo, no están los intereses. Entonces, ojo, ojo, uno tiene que saber los índices que usan, las limitaciones que tienen esos índices y no olvidarse de todas las cuestiones que quedan afuera. Por eso después yo hablé de los índices de cobertura, que es lo que vamos a ver dentro de un poco. Pero, ¿qué pasa? A vos te pueden presentar y venir, yo digo, porque ustedes van a decir, profe, entonces directamente aplico los otros índices y esto ni los aplico. No, porque a vos te pueden traer esta información y sos vos el que la tiene que saber leer, y si alguien te quiere, no, pero mirá, tenemos la capacidad de hacer frente con las disponibilidades y las inversiones a todos los vencimientos de deuda, sí, a los vencimientos. ¿Los intereses cuáles son? ¿Los tenés? ¿Los calculaste? Son ustedes los que tienen que acordarse de esas cosas y que no se les escape. Bueno. Profesor, una preguntita. ¿Sí? ¿Los intereses a devengar no se muestran en el estado de situación? Podés poner, sí, regularizar primero. Como regularizadoras, ¿no? Sí, pero si vos tomás una cuenta de pasivo, lo que está en la cuenta de pasivo no, no tiene intereses. Generalmente los intereses a devengar se ponen sobre las inversiones, se calculan sobre las inversiones, entonces uno pone la inversión bruta, que ya lo van a tener que calcular, ustedes lo van a tener que hacer, uno pone la inversión bruta, qué sé yo, 1.300, intereses a devengar, 300, regularizando. ¿Eso qué significa? Que vos hiciste una inversión por 1.000, que cuando termine esa inversión y la retires, vas a retirar 1.300 y que 300 son los intereses que se van a ir devengando y que todavía no se devengaron. Pero esos son los positivos, claro. Claro, en el pasivo, vos no exponéslos, porque tu deuda no es con los intereses. Tu deuda es lo que debes hoy. Imagínate que vos tomaste una deuda hoy por, qué sé yo, 1 año, pero la cancelás mañana. La deuda va por el capital. Salvo que no pagues los intereses, entonces sí, ahí te aparecen, bueno, intereses a pagar, porque no los pagaste y los estás adeudando. Lo tenés como un pasivo. Exacto. Después, podemos hablar de 1000 cosas, porque como digo, mañana te cambian las normas de exposición contable, o te vas a otro país y no son exactamente iguales, aunque las normas internacionales prácticamente hoy en día todos las consideran, pero suponete que a vos alguien te presentó no sé, un balance para la gestión y le metieron adentro los intereses. Bueno, vos lo que tenés que hacer es saber qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve. De por sí te digo, exponer que se deben intereses cuando todavía no transcurrió el tiempo es garrafal, porque el hecho generador de los intereses es el transcurso del tiempo. Si no transcurre el tiempo, no hay intereses. Pero bueno, eso es otro tema, eso es contabilidad. Lo que uno tiene que saber es leer la contabilidad, y hay que saber leer la contabilidad con las normas que hay ahora, más las normas que pueden aparecer o las que pueden cambiar, y las que puede haber en otros países. Pero normalmente... Claro, no, tenía la idea de que los intereses negativos también se reflejaban en el Estado. Mira, Por no eso sé, le tengo tenía que que preguntar a Pablo, que refrescar es algo de contador, contabilidad. nunca lo vi, yo nunca lo vi, será No, con en nota los realidad, estados contables. Sí, lo que está haciendo es confundiendo el tema de cómo... Por ahí lo que podrías hacer es considerarlo por ahí dentro de lo que es el asiento, cómo armarías vos el asiento. Ten en cuenta de que vos los intereses que vas a ir ya devengando, o sea, que van a formar parte de lo que es tu contabilidad y de la foto, no te olvides de que es una foto los estados contables, a una fecha determinada. El Estado, claro, sí. Entonces, vos no podés considerar intereses que todavía no has tenido que abonar, por decirlo,
medio bruto, pero como para que lo puedas No, entender. yo Intereses que entiendo ya- la diferencia entre los Sí. intereses vencidos o, digamos, intereses perdidos contra los que son a devengar. Lo que no tengo en memoria, que por ahí lo tendría que refrescar, es por qué los negativos a devengar no se reflejan en el Estado, porque es una deuda asumida. Si vos firmás un compromiso con el banco es y una deuda firmás asumida, pero ese. no es una deuda que todavía hayas percibido como tal. Ten en cuenta Claro, siempre el claro, criterio de lo percibido y de lo devengado, que hay una diferencia. claro, Entonces, claro. Bueno, ahí es gracias. donde vas a poder diferenciar una cosa de la Ujú. otra. De hecho, cuando lo reflejas el tema, por ejemplo, una deuda bancaria, en realidad cuando vos percibís o cuando devengás intereses, ahí es cuando reflejas realmente ese gasto. Vamos a decir. Ujú. Pero el resto todavía no aparece hasta que empieza a ser computable el vencimiento. Perfecto. Bueno, gracias, Pablo. No, con- Bueno, más allá chicos, de la forma en que se los expongan, en realidad, es más, si agarrás un estado de situación, los intereses de vengar no lo vas a tener. Eso generalmente eso va en notas. Pero el tema es que lo entiendas. Y lo que sí es importante, no para ahora, sino para el futuro, es que veo que lo comprendés, lo digo más que nada por si hay alguien que no lo recuerda, es los intereses se generan por el transcurso del tiempo, vos tomaste una deuda con el banco y le debés 100 pesos y el banco te dice, sí, pero mirá que la deuda me la vas a pagar en 12 cuotas y en cada cuota va a haber 10 pesos de interés. Sí, pará. Si yo no te pagué la primera y segunda cuota y en el contrato dice que, qué sé yo, no será un préstamo para comprar determinado bien, o pones un bien como garantía, y bueno, se liquida el bien, ¿y qué me vas a cobrar intereses hasta el mes 12 si al segundo mes me cancelaste la deuda porque no te pagué y te quedaste con el bien? Entonces los intereses se informan, pero no se reconocen hasta que no transcurre el tiempo, pero lo vemos más adelante o lo Ahora sí, repasan ustedes. ahora sí te entendí con esa explicación. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, igual lo vamos a utilizar mucho cuando veamos presupuesto. Así que bueno, seguimos con esto, chicos. Dentro de lo que son los índices de liquidez, vamos a ver los que son índices de rotación. El concepto de rotación es fundamental. ¿Por qué? Porque la rotación refiere a la administración de los activos. Y les digo algo, chicos, no es lo mismo, fíjense, imagínense ustedes, no es lo mismo generar 100 pesos de venta invirtiendo un peso que generar en el mismo periodo de tiempo 100 pesos de venta invirtiendo 100 pesos. Repito, no es lo mismo generar 100 pesos de venta repito, estaba mirando lo que estaban escribiendo en el chat, no es lo mismo generar 100 pesos de venta invirtiendo un peso que generar 100 pesos de venta invirtiendo 100 pesos. La rotación justamente habla de eso, de la relación entre lo invertido y los resultados. Si yo logro generar las mismas ventas con menor inversión, tengo más rotación. O sea, cuantas más veces yo vendo mi activo, mayor rotación. O sea, cuando hay poca rotación, ¿qué quiere decir? Una empresa que tiene mucho activo y que las ventas que genera son, en relación al activo, menores, son bajas. Uno tiene mucha rotación cuando la relación entre venta e inversión es poca inversión y muchas ventas. Entonces, lo que hay que lograr es mayor rotación. Por eso se dice que la rotación hace referencia a la buena administración de los activos. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno dice la buena administración de los activos, está hablando de todos los activos.
Y lo que podemos hacer es discriminar y empezar a ver la rotación de algunos que por ahí nos interesen particularmente. Entonces podemos hablar de la rotación de los créditos. Entonces la rotación de los créditos lo que relaciona son las ventas a crédito con los créditos por ventas. Y fíjense, y acá hay que tener algunos cuidados, y esto es lo que nos interesa, más que lo que hacemos hincapié nosotros es en cuidado con esto, cuidado con aquello, chicos, porque la bibliografía a veces no aclara esto. Entonces, cuando hablamos de rotación de créditos, las ventas que tenemos que tomar son las ventas a crédito, no las ventas totales. Porque si nuestras ventas son mitad al contado y mitad a crédito, y nosotros estamos hablando de la rotación de créditos y mezclamos todas las ventas, y la verdad que la rotación de crédito me va a dar por la mitad, o sea, en realidad me va a dar el doble. Fíjense, ventas a crédito sobre créditos por venta sin IVA. ¿Y por qué créditos por venta sin IVA? Y sí, porque las ventas, si las saco del estado de resultados, están sin IVA, y los créditos por venta en el activo están con IVA. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Imagínense que mis ventas a crédito fueron 120 en el año. Fueron 120 pesos en el año. Y los créditos por ventas son de 12 pesos. ¿De dónde salen los créditos por ventas? Sin IVA, obviamente, ¿no? Del activo. El balance de cierre, me fijo créditos por ventas. ¿Y qué tengo que tomar? ¿Los de cierre o el promedio de todo el año? Y bueno, toma el promedio de todo el año. Y ojo, acá también con la estacionalidad, porque si justo el momento en que vos haces el cierre de balance tomás una época de baja actividad, los créditos por venta van a ser menores, y en realidad si las ventas son las de todo el año y los créditos por venta son las del mes de menor actividad, y el índice no te va a decir nada, la verdad va a estar totalmente tergiversado. Entonces vos qué tenés que decir, si yo tomo las ventas de todo el año a crédito y toma el promedio de créditos por ventas de todo el año, eso te va a dar, obviamente, un promedio de la rotación de créditos. Pero vamos a ponerle números, así lo entienden. Ventas a crédito, 120. Créditos por ventas, sin IVA, 10. En el estado de situación patrimonial estaban a 12,10, ¿no? Entonces le saco el IVA, el 21%, lo divido por 1,21, lo dejo neto de IVA, o la otra que puedo hacer es cargarle el IVA a las ventas a crédito. Y divido, 120 dividido 10 me da 12. Quiere decir que la rotación de los créditos es 12. ¿Y qué quiere decir ese 12? ¿Y en qué se expresa la rotación? En veces. Rotación 12 veces en el año, porque tomé las ventas de un año, entonces eso está expresado en 12 veces al año. ¿Qué significa que algo rota 12 veces al año? Y que se me generaron créditos por 10 pesos y los cobré. Se me volvieron a generar créditos por 10 pesos y los cobré. Se me generaron créditos por 10 pesos y los cobré. ¿Así cuántas veces en el año? 12 veces. Si 12 veces se me generó el crédito de 10 pesos, quiere decir que vendí en todo el año los 120 pesos. Fíjense que si yo vendo, entonces 12 veces, si yo agarro el año, 365 días, fíjense que el próximo ratio es inmovilización de créditos. Si yo agarro el año 360 o 365 y lo divido por 12, ¿cuánto me va a dar? 30, que son días, más o menos, ¿no? 30 días. ¿Qué quiere decir eso? Y que estoy vendiendo en promedio a 30 días. Fíjense que si yo vendo, en vez de a 30 días, si yo vendiera a 15 días, los créditos por venta, en vez de ser de 10, serían la mitad. Serían de 5. Y ahora, 120, dividido, en vez de 10, que me daba 12, lo divido por 5, me va a dar 6, me va a dar el doble, me va a dar 20. ¿Qué quiere decir eso? Que aumenta la rotación, se duplica la rotación.
Al duplicarse la rotación, ¿qué significa? Y que yo estoy vendiendo más cortito. Estoy dando menos crédito. Me detengo un segundito acá en las ventas. Fíjense cómo se podrían engañar también ustedes si en vez de poner las ventas a crédito, ponen las ventas totales. Supongamos que ustedes venden cada 30 días. Si venden cada 30 días, la rotación tiene que dar 12. ¿Qué pasa? Chicos, cierren los micrófonos los que lo tienen abierto, por favor. ¿Qué pasa? Si uno se equivoca y en vez de poner las ventas a crédito por 120, pone las ventas totales. 240. 240. O sea, lo duplica, al dividir por 10 me da 24. Me da el doble también. Y entonces uno dice, mirá, esta persona vende a 15 días. No, no vende a 15 días. Vende la mitad a 30 y la otra mitad de contado. Está bien, en promedio te da 30 días, pero 15 días, pero ese es el promedio. La realidad es otra. Entonces, esas son las cosas que ustedes se tienen que dar cuenta cuando elaboran los índices. No es tiro los índices y no, tenés que saber de dónde sacar la información, qué cualidades tiene esa información. Así que cuidado con eso. Y otra cosa es la estacionalidad. Tener cuidado con la estacionalidad, fíjate si realmente el saldo de créditos por venta que estás tomando es representativo. Y ojo, hay libros que dicen, hay autores que dicen, para que sea representativo los créditos por ventas y para quitar el efecto de la estacionalidad, toma el saldo al inicio más el saldo al final, sumalos y dividilos por 2. Y yo digo, si ustedes venden helado y el cierre de balance lo hacen el 30 de junio, esos ratios que tomaron el saldo de créditos por venta, dije helado, aire acondicionado, vamos a cambiarlo, porque el helado para vender a crédito tendría que ser mayorista, ¿no? Pero aires acondicionados. Y cierran balance en diciembre. Y obviamente, en diciembre vas a tener un montón de gente que te debe, porque le diste crédito a un montón de gente. En junio no vendiste un aire acondicionado, no hay nada de crédito. Y sumaste, no, pero para evitar el efecto de la estacionalidad, tomo el saldo al final y el saldo al inicio, y sí, el saldo al final es al 31 de diciembre, el saldo al inicio es el 1 de enero. Eso, al dividirlo por 2, no te quita, al contrario, no te quita para nada el efecto de la estacionalidad si no tomaste ningún dato de junio. Entonces, ojo con esas cosas. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer muchas cosas. Tomar el saldo al final de cada mes y dividirlo por 12, y si no te sirve tampoco, decir, bueno, la verdad que lo que voy a hacer es analizar un cuatrimestre contra con el mismo cuatrimestre del año anterior, y ahí veo, mirá, la rotación el año pasado en este cuatrimestre era mucho menor y en este es mucho mayor. Buenísimo, o al revés. Lo que sí quiero que quede claro, chicos, que a mayor rotación, mejor administración de los activos. ¿Qué quiere decir eso? Que, fíjense, si yo logro las mismas ventas, otorgando menos crédito, vendiendo a 15 días, el saldo de créditos por ventas bajaría. Si baja el saldo de créditos por ventas, la rotación aumenta. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y para qué estás dando tanto crédito si vos, vendiendo en vez de a 30 días, a 15 días, generas las mismas ventas? Estás teniendo un costo del dinero, del valor tiempo del dinero, sin necesidad. Entonces, ¿cómo aumento la rotación? Vendiendo más u otorgando, dando menos plazo. Y obviamente lo mejor que es vender más y vender de contado. Lógico. Más allá de que uno puede decir, bueno, puedo hacer un análisis cualitativo, el efecto a futuro, pero si vos podés mantener esto en el transcurso del tiempo, vender cada vez más y de contado, ¿y para qué voy a dar crédito? Ale. Ahí tengo, vender mucho y todo de contado, mucha rotación de crédito. Ale. Gaby, ¿Qué haces? ¿cómo andás? Buenas noches, chicos, a todos. Estaba acá ya hace un rato.
Bueno. ¿Sabes qué? Javi. No, quiero... Hola, Pablo. Quiero dos cositas nada más, Ale. Una que después me leas en el chat de nuestro, en el WhatsApp. Y otra a los chicos, yo no sé, por ahí voy a decir algo que ya, Ale, prestame atención por las dudas. Ingresos menos gastos es lo que figura en el estado de resultados, lo pagado y lo cobrado son cosas distintas que están en el chat. ¿Hablaron sobre eso, Ale? ¿Respondiste eso? Perdóname, Gaby, que estaba leyendo el chat. Lo que dice Decime. en el chat, lo que dice en el chat de acá, que dice ingreso menos gasto, lo que pone Rodrigo, eso no lo respondiste vos. No, lo miré, pero lo dejé para... Bueno, no, eso quiero aclarar porque si no lo van a leer los compañeros y eso no es correcto. Lo que es correcto, lo que va en el estado de resultado, son justamente las ventas menos los costos y gastos. Y está bien la parte que pone que no tiene nada que ver o sea, lo devengado y lo percibido, y no tiene nada que ver lo pagado y lo cobrado, que sería lo percibido. Pero cuando vos hablás de ingresos, Rodrigo, justamente no estás, ahí estás mezclando lo que puede ser percibido, ¿sí? Lo que es flujo de fondos, con lo que son ventas, que no necesariamente son ingresos todavía, ¿sí? Porque vos podés tener ventas que no están devengadas y todavía no se transformaron en ingresos. Entonces, cuando hablan del estado de resultados, son ventas, costos y gastos. Una aclaración sencilla, pero por las dudas, siempre diferencien esto del percibido y el devengado, lo que es justamente ingresos y egresos de fondos contra lo que son ventas y demás. Y después lo otro, pero porque no puedo conmigo mismo, cuando hablaron pero lo hago re cortito, cuando hablaron de los intereses, que es una discusión de siempre en el pasivo. Lo tuyo, Rodrigo, a veces no escribás en el chat, hablame. Lo tuyo era una pregunta, yo lo leí como una afirmación, ¿eh? Pones, la compañera preguntaba por intereses a pagar, por eso preguntaba. O sea, ¿estás preguntando vos o estás...? Yo lo respondí porque pensé que estabas afirmando. Rodrigo. Pregunta. Bueno, pero te fijaste que no le pusiste el signo de pregunta, Rodrigo. No, yo igualmente pregunté los intereses a devengar. No, está bien, no listo. No hagamos lío, por favor. No, pero yo te escuché a vos, Te escuché a vos. Yo le estoy corrigiendo algo de Rodrigo porque lo leí como una afirmación. Entonces se lo estoy corrigiendo para todos, porque todos pueden leer el chat. Primer punto. Ahora Rodrigo dice que es una pregunta, que no puso el signo de pregunta. Entonces lo que dije recién, Rodrigo, que te sirva de respuesta. O sea, sacando la palabra ingresos, que la usás como dentro de lo que es el criterio de lo devengado, cosa que no corresponde, después está bien, ¿sí? No uses esa palabra porque tiene más que ver con lo percibido, con lo que es flujo de fondos, que con lo que es devengado. No tenés micrófono. Bueno, fíjate que te contesté todos los saludos, todo, Rodrigo. Y aparte ponete el micrófono porque te quiero escuchar. Me gusta escucharte en la clase. Bueno, y después lo otro, a vos, ahora sí a la compañera que habló recién, que claramente cuando ustedes tienen intereses a pagar, van en el pasivo. O sea, si vos tenés un proveedor que le ves plata y esa plata genera un interés que ya está devengado y lo tenés que pagar, vas a poner intereses a pagar. Ahora, si vos tenés una deuda a 5 años, donde tenés, que creo que Pablo lo dijo, por ahí lo escuché por arriba, pero tenés un interés que se va a ir generando cuando pase el tiempo, pero que vos la podés cancelar, yo puedo pagarla mañana, no puedo poner en el pasivo que debo $1.000.000 de intereses, si yo la puedo cancelar mañana esa deuda. ¿Se entiende? Lo estoy haciendo exagerado para que vean una diferencia con otra. Pero porque es más fuerte que yo decirlo y no quiero entrar en debate porque los chicos lo aclararon, pero perfecto. Pero Ale me conoce que no me quedo callado. Ahí me había quedado la duda y también un poco que me falta por ahí repasar los conceptos contables, porque tenía esa duda que pasaba con los intereses. Y ojo porque Pablo es contador, y ojo que después en esto hay un montón de grises, porque pueden encontrar casos particulares. A ver, nosotros acá no estamos haciendo una auditoría de estados contables.
¿sí? Porque si vamos a hacer auditoría de estado contable, tenemos que agarrar las RT y empezar a ver todo, pero encima hay un montón de grises que uno puede decir, no, pero yo vi en un estado que pusieron en interés. Por eso, nosotros Claro. vamos a lo general. Claro. Después de ahí hay un montón de cosas, pero se escapan a esto. Esto es toma de decisiones, chicos. Esto es todo lo que estamos haciendo es para tomar decisiones, no es para ir a la FIP, mostrar un papel, o sea, nada, es para tomar decisiones. Plantéense eso. Entonces, la información que tienen que manejar ustedes tiene que ser la adecuada para tomar decisiones. Si a mí me pones que tengo un pasivo de $1 millón, y yo me asusto por ahí para tomar una decisión. Pero si después me decís, no, pero mirá que 990.000 de ese $1 millón son intereses que no sé si los vamos a tener. Bueno, ahí la cosa cambia. Pero bueno, no importa. Y lo que les digo, así ya no interrumpo más y lo dejo tranquilo a los chicos, es que voy a subir ahora cuando dejo de hablar, una autoevaluación sobre el tema anterior, sobre introducción a las finanzas. Sí, que van a tener, ahora les pongo la fecha de entrega, pero van a tener una semana, seguramente hasta el otro fin de semana para entregarlo. Hasta la otra semana, o no sé, supongamos el viernes de la otra semana. Pero para que tengan claro, les va a aparecer en la unidad que ya terminó, la de introducción a las finanzas, les va a aparecer para que hagan esa autoevaluación en actividades y la van a tener que entregar antes de la fecha de cierre con todas las explicaciones que dimos el otro día. Ale, perdón, Pablo, no hincho más, me callo. Vale. No, igual termino con esto y vamos cerrando, después seguimos el jueves, porque si no los voy a matar a los chicos. Bueno, chicos, retomamos. Rotación de créditos, inmovilización de créditos expresado en días. Obviamente son índices que se complementan, ¿no? Ahora, pasamos a la rotación de las cuentas por pagar. En vez de los créditos, las deudas a corto plazo. ¿Qué ponemos? Proveedores o cuentas por pagar, hace referencia a los proveedores, no porque estamos hablando de compras a crédito. Compras a crédito sobre cuentas por pagar. Fíjense cómo ya acá aparece información que no la van a poder obtener del estado de resultados ni de los estados contables. Las compras a crédito, yo voy a tener que recurrir a la oficina de administración o de contaduría para que me digan cuántas fueron las compras del periodo que estoy analizando, por ejemplo, un año, y las cuentas por pagar sí las tengo en el estado de situación patrimonial. ¿Y qué vale para las cuentas por pagar? Y otra vez, vale la estacionalidad, cómo calcular el promedio, si el promedio me sirve, o si el valor que me figura en el último mes o al cierre de ejercicio es representativo de lo que sucede a lo largo de todo el periodo bajo análisis, que puede ser un año, puede ser un cuatrimestre, puede ser un trimestre. Y después, que tener en cuenta que si las compras las pongo con IVA, las cuentas por pagar las pongo con IVA. En el estado de situación patrimonial, las cuentas por pagar están con IVA, y sí, si estamos hablando obviamente de un responsable inscripto, ¿no? Y las cuentas por pagar sí están con IVA. Lo único que van a encontrar con IVA en un estado de resultados y en estado de resultados, nada. En el estado de situación patrimonial, ¿qué es? Y lo que es a pagar y a cobrar. Es lo único que tiene IVA incluido, porque es las facturas que tengo que pagar y las facturas que tengo que cobrar. Ahora, imagínense, chicos, que yo a lo largo de todo el ejercicio compré por 100 pesos. Hice una sola compra por 100 pesos. Y en el estado de situación patrimonial me dice cuentas por pagar, ¿cuánto queda? 100 pesos. La rotación es 1. ¿Qué quiere decir? Y que en todo el año pago una sola vez mis compras. Y mi pregunta es, ¿y si yo las compras las pongo con IVA y las cuentas por pagar también y las ponela con IVA? Entonces va a quedar 121 sobre 121 y te va a dar lo mismo, te va a dar 1. Lo que tenés que tener cuidado es que yo siempre lo que recomiendo es manejarse sin IVA. Porque ¿qué pasa? Vos podés decir, bueno, pero yo le dejo el IVA porque total todos los años yo lo calculé con IVA, el índice lo calculé con IVA, y aunque el índice esté un poquito distorsionado, porque el tema te pasa es que si vos pones las compras a crédito con IVA y las cuentas a pagar sin IVA, ahí sí te va a quedar 121 dividido 100,
y el índice te va a dar 1,1. Cuando vos sabés que hiciste una sola compra en el año y que no la pagaste encima. O sea, la rotación 100 sobre 100 o 121 sobre 121 es 1. Lo que no es 1 es 121 sobre 100 o 100 sobre 121. O sea, si lo tomás con IVA es numerador y denominador, si lo tomás sin IVA es numerador y denominador. Yo recomiendo no incluir el IVA porque, ¿qué pasa? Si un día vos decís, no, pero yo todos los años lo vengo haciendo con IVA. Si un año te cambiaron la tasa de IVA del 21 al 23%, se te queman todos los papeles. Así que cuidado con eso. Obviamente, para transformar la rotación de cuentas por pagar en periodo promedio de pago o transformarlo en días, hago los 365 días dividido la rotación de las cuentas por pagar. Acá, obviamente el concepto de rotación queda claro. Si estoy hablando de pagar, a mayor rotación quiere decir que me dan menos crédito, a menor rotación quiere decir que me dan más crédito. Rotación, en este caso de inventario. Fíjense que yo les dije, la rotación tiene que ver con la administración de los activos. Entonces yo lo puedo abrir en cada uno de los rubros que componen ese activo total y ver la rotación de inventarios. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuánto rota mi inventario? Es decir, ¿cuántas veces vendo a lo largo del año mi inventario? Entonces relaciono, no las ventas, porque ¿qué pasa? Si yo relaciono ventas con el inventario, en el inventario no tengo cargado el margen de utilidad. Y si yo pusiera las ventas en el numerador, con el margen, tendrían el margen de utilidad y también estaría relacionando un valor con margen y otro sin margen. Entonces, ¿qué tengo que tomar? Aclaro esta aclaración porque algunos libros tampoco lo dicen. Lo que tengo que tomar es el costo de las mercaderías vendidas. Claro, si vendí 4 productos y en el inventario tenía 4 productos, ¿qué quiere decir? Y que la rotación fue 1. Si lo pongo en pesos, va a decir 100 y 100. También acá me pueden preguntar por el IVA. Obviamente acá ni habría que preguntar por el IVA porque sabemos que si el costo de las mercaderías vendidas sale del estado de resultados está sin IVA y el inventario obviamente está sin IVA. Acá otra vez, si yo me manejo con inventarios muy, muy altos, imagínense que el costo de mercaderías vendidas es 100 o 120. Yo lo hago siempre con 120 porque es lo más fácil, ¿no? Para entender. Si el costo de las mercaderías vendidas es 120 y el inventario promedio es 10 pesos, y otra vez acá, ojo con la estacionalidad, cómo saco ese inventario promedio, pero si a fin de cada mes el inventario me da 10, 10, 10, 10, y el costo de mercaderías vendidas al final de año me dio 120, y quiere decir que en cada uno de los 12 meses, cada mes vendí 10, vendí 10, vendí 10, vendí 10, así 12 veces en el año. Entonces la rotación me da 12. ¿Cómo hago para que la rotación aumente? Porque yo lo que tengo que lograr es que la rotación sea cada vez mayor. ¿Cómo hago para que la rotación aumente? Y lo que tengo que hacer es, o aumento el numerador. Imagínense que el costo, porque no quise decir aumento el costo de mercaderías vendidas porque se entiende que aumentaría el costo. En realidad, lo que tengo que tratar es de agrandar este número vendiendo más, o bajar el inventario promedio. Imagínense que si yo logro vender, vamos a hacerlo así, si yo logro vender 120, pero con un inventario promedio en vez de 10, de 5 unidades, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que tener inmovilizadas menos unidades para poder vender lo mismo. Buenísimo. ¿Para qué quiero tener 10 unidades inmovilizadas si con 5 me alcanza? ¿Qué quiere decir? Si yo inmovilizo menos unidades, tengo menos dinero invertido y genero las mismas ventas. Menor inversión para generar las mismas ventas. Si yo con menor inversión genero las mismas ventas, voy a generar mayor retorno sobre la inversión. Bueno, inmovilización de inventarios, 365 dividido la rotación. Bueno, y ¿qué hora es? Son las 9 menos cuarto. Bueno,
Ahora entraríamos en los índices de rentabilidad, chicos. Yo lo que les propongo es que vayan leyendo la bibliografía, que miren el material, que miren el PDF. Nos quedan índices de rentabilidad, endeudamiento y valor de mercado es corto, pero sí me quiero detener un poco en lo que es índice de rentabilidad y por ahí prefiero que lo veamos el jueves, porque si no me parece que hoy ya vía Zoom va a ser bastante denso. No sé si, ahora voy a dejar de compartir, si alguno tiene alguna duda. Ahí estaba preguntando Rodrigo, decía, inventario promedio significa sumar todos los valores de inventario de cada mes y lo divido por 12, y el número que obtengo es el que va en el denominador. Sí, acá hago una aclaración, lo mismo que con los créditos por ventas. Siempre tenés que ver si eso te sirve para algo, porque por ahí, imagínate, otra vez, el inventario promedio de vendés aire acondicionados. Entonces, en diciembre tenías en stock 120 aire acondicionados y en junio tenías 0. Y entonces te da el inventario promedio 6. Y vos presentás la información, vas y hablas con tu jefe, y yo le digo los ventiladores porque yo cuando vi esto, cuando yo estaba en económico, trabajaba en una casa de ventiladores de techo. Y utilicé la información para hacer un trabajo. Y bueno, justamente surgía esto. Si yo iba y le decía a mi jefe, mira, acá le traigo un informe, nosotros tenemos un inventario promedio de 60, 60 aire acondicionados en promedio en depósito todos los meses, y me echaban. Me echaban, porque ¿qué 60 promedio tenemos en octubre, noviembre, diciembre, enero? Tenemos 120 y en junio no tenemos ninguno. Ah, no, pero el promedio es 60. ¿Y sabés lo que me iban a decir? ¿Y para qué me sirve esa información? No me sirve de nada, Alejandro. Entonces, Rodrigo y los demás, buenísimo es decir, ¿te sirve el promedio? ¿Es representativo de lo que pasa? Sí, lo tomás. Otros libros dicen, tomá el saldo al inicio y el saldo al final, lo tomás. Si yo, a donde trabajaba, decía, no, pero voy a hacer lo que dicen algunos libros, voy a tomar el inventario al 31 de diciembre y el inventario al 1 de enero. Claro, era 120 más 120, 240 dividido 2 y me daba 120, y eso no reflejaba lo que pasaba en junio, tampoco. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Vos tenés una actividad que es estacional, y bueno, agarrá el periodo, dividí en 3 periodos, o dividí en 2, en época de alta, en época de baja, y lo que vos tenés que ver, por eso digo, esto es, chicos, acá está la cintura de ustedes, como en todo, a lo largo de toda la materia va a estar la cintura de ustedes. Es decir, por eso al principio de la clase pasada decíamos, nosotros le vamos a dar una serie de herramientas que ustedes no la pueden hacer calzar a la fuerza en la realidad. No, la realidad es la realidad y vos tenés que ver, tengo esta herramienta, esta y esta. ¿Me sirven? ¿Cuál me sirve más? Y me sirve esta y esta. Y le tengo que hacer algunos ajustes para poder utilizarla, y bueno, lo harás. En este caso, y con índices, muchos ajustes hay que hacer. Uno es ese. Por ahí. Si es representativo. Por eso lo primero que uno se tiene que preguntar es ¿qué es lo que necesito saber? ¿Qué es lo que quiero analizar? ¿Me sirve para tomar decisiones? Y bueno, si te sirve, utilizás el promedio de los 12 meses. Si vos ves que ese promedio no es representativo de nada porque tu actividad es muy estacional, si no, mirá, yo lo que voy a hacer es comparar los 4 meses de actividad fuerte contra los 4 meses de actividad fuerte, y en vez de hacer un análisis anual, hago un análisis cuatrimestral. Así que bueno, perfecto, buenísimo. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? Yo.
Mariana. Sí, sigo sin entender, a ver, yo entiendo que la rotación de las cuentas por cobrar es las veces que yo cobro en el año mis cuentas, lo que sea, ¿no? Sí. Hasta ahí estoy bien. Promedio, siempre hablamos de promedios, ¿no? Sí, Sí, hasta ahí, es bueno, eso. hasta ahí entiendo, ponerle acá en el PDF que nos habían mandado, dice que me da 12, entonces yo De casualidad da 12. sí, no sé, porque está la cuentita ahí. Y bueno, entonces, o sea, una vez por mes yo cobro mis cuentas. Eso es buenísimo. Sí. Pero después cuando voy a la inmovilización de créditos, que acá me da un 30,42. Ese Días. 30,42, Días. cada 30,42 días yo lo cobro. O sea, es más Exacto. específico, digamos. Ahí entendí. Exacto. Y vos fijate, Mariana, que yo en un momento dije que a veces nosotros nos dábamos cuenta de que ustedes sabían, le dábamos los datos, los números, todo, ustedes saben calcular el índice, pero después les preguntábamos justamente, y buenísimo que lo dijiste, porque nos pasa eso, que por ahí le preguntamos, si te da 30,42, pero ¿qué es eso? En ese caso son días. Entonces, esas son las cosas que queremos que justamente entiendan. Y buenísimo tu aporte. Son Ay, 30, bueno, en promedio 30 días. Que claro. Bueno, en realidad vos cobrás, y algo lo cobrás el 1, algo lo cobrás el 3, algo lo cobrás el 7. En definitiva, a lo largo de un mes, cobrás, eh, cobrás los créditos que diste hace 30 días. Eso es lo que, buenísimo. Sí, y en pregunto definitiva. porque yo la estoy recursando a la materia. Y por ahí hay Ujú. cosas que no las preguntaba porque no sé, o nadie lo preguntaba y quedaba como muy Preguntá. ignorante. Y ahora prefiero preguntarlo porque me había quedado con un montón de dudas que hoy Preguntá, prefiero, no importa cómo quedo, necesito saber. Entonces, preguntá bueno, todo, no hay Muy problema. bien, Esa es la excelente. idea. Muy Hay bien. 90 personas más conectadas. Excelente, pregunten todo porque después por eso tienen fallas, pregunten todo. Muy sí. bueno, Mariana. Bueno, gracias. Bueno, de nada. Bueno, chicos, los que quieren salir, los despedimos, los veo el jueves, seguimos con esto, terminamos con todo lo que es este análisis de estados contables. Y si alguno tiene alguna duda, nos quedamos unos minutitos más. Así que buenas noches. Chau, chau. Buenas noches. Buenas Chao, noches. buenas noches. Chao, nos Buenas noches, vemos. profe. Buenas noches, profe. Bar, Buenas noches. buenas Estaba noches. leyendo que subió la actividad ya disponible, pero quería preguntarle de dónde tendríamos que investigar nosotros, si en general, bibliografía en general, o del libro de Dunrauf, no sé cómo se llama, Dunrauf. Y lo ideal sería que investigaran por afuera del libro de Dunrock. Pues Bien, justamente al tratarse de una monografía, tienen muchísimo material, tanto de fideicomiso, mercado de capitales y evaluación de proyectos de inversión, tienen mucho material. La forma en que lo encares es libre, porque yo he visto determinadas monografías que lo han encarado de una manera o de otra y la verdad que ha sido igual de nutritivo la información que brindaban. Así que no hay problema. Lo que sí, vuelvo a recalcar constantemente, monografías.com, El Rincón del Vago, Wikipedia, etcétera, no son consideradas fuentes de confiabilidad en cuanto a la información que pueden brindar. no, lógico, lógico. Yo El preguntaba más resto que sí. nada si era tipo del libro o podíamos investigar por otro lado. La idea es investigar por otro lado. Lo pueden complementar Bien. con lo que está en el libro de Dunrauf, pero les va a hacer más sentido hacerlo investigar por otra bibliografía. Perfecto. Y después le quería preguntar también en cuanto a la estructura, porque leí en las indicaciones y decía carátula, desarrollo y bibliografía. Conclusión, índice, ¿eso no es necesario agregarlo? Eso es libre también, el tema de la Ah, conclusión, y en listo. lo que hace a lo que es índice y demás, hace a la presentación del trabajo. Es decir, cuanto más cosas puedas agregar, siempre y cuando esté dentro del marco de los límites que hemos acordado, es bienvenido sea, porque implica también tu trabajo como profesional en la Bien, presentación. buenísimo. Y Así que dentro eso está de, o perfecto. sea, el máximo de hojas, decía de páginas 7.
O sea, eso abarca el desarrollo, ¿no? Eso tiene que ver con el desarrollo. Sí, sí, sí. Listo, Más que nada para perfecto, no extenderse profe. demasiado y poder acotarlo. Genial, eso era todo, profe. Muchas gracias. Buenísimo, Bárbara. No, por favor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches.